Es un gusto presentarles a nuestro expositor del día de hoy, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. El doctor Rodríguez Mackey es internacionalista, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestro en Relaciones Internacionales y Comercio en el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres, y le han sido conferidos 5 grados de doctor honoris causa. Experto en conflictos, participó en el curso Formadores de Opinión en Áreas de Conflictos en el Instituto Internacional Histadrut en Israel. Expuso en calidad de petitioner en la Cuarta Comisión sobre Política Especial y Descolonización en las Naciones Unidas en Nueva York, sobre la cuestión del Sahara Occidental. Integró la Comisión de Transferencia del Supremo Gobierno del Perú para el asunto específico del juicio del Perú contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya y sustentó la tesis de la equidad infralegem en el acto de su incorporación formal a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, de la que es miembro titular. Presidente del Instituto Peruano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, vicerrector de Asuntos Exteriores del Instituto Internacional de Gobierno, ha sido decano de la Facultad de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica del Perú. Presidente de la Comisión Consultiva de Derecho Internacional del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Miembro de número y del curatorio de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado. Profesor de Política Internacional en San Marcos, la Universidad San Ignacio de Loyola y la Universidad Ricardo Palma. Y lo fue de Derecho Internacional en la Academia Diplomática del Perú, Comité Jurídico Interamericano de la OEA y actualmente en la Universidad San Martín de Porres. Profesor honorario del Centro de Altos Estudios Nacionales, tiene 7 libros publicados y es columnista de la página internacional del diario Correo. Bienvenido, doctor Rodríguez Mackey. Muchas gracias, Gabriela. Mi saludo en esta noche importante, bonita, hermosa de Daphne's Club. Muchas gracias al presidente de Enrique Arneson y a toda la directiva y a todos los que integran esta importante agrupación de grandes amigos, intelectuales, académicos en general, cuya tertulia fundamental gira en torno del hálito inglés, de cuyos orígenes, permítame la licencia, los tengo, por mi bisabuelo Mackay. De manera que me siento muy feliz por eso y también quiero agradecer esta invitación nueva, la segunda vez que lo hago, como ya ha sido referido, cuando ya anteriormente hablé de la era victoriana, ahora un tema extraordinariamente coyuntural, actual, permanente. Y yo quisiera decirles que voy a hacer un enfoque al mismo tiempo que histórico, jurídico y de la política internacional sobre el asunto, si quieren ustedes, sobre el problema, la tragedia israelo-palestina y romper, a mi juicio, primero algunos mitos, algunas ideas que podamos tener sobre la carga del problema entre Israel y Palestina, porque cuando miramos el Medio Oriente, en verdad que metemos todo en el paquete completo. Podemos mirar el tema de Siria, cuyo presidente Bashar al-Assad el día de hoy acaba de ser reelegido por el 95% de su población. Sigo pensando que es una rareza ese nivel y ese tipo de votaciones en Siria, pero hablo de Siria, o de Irán, ¿no? Nos acordamos del general Soleimani el año pasado, atravesado por un dron lanzado por Estados Unidos de América, o podemos hablar de Yemen, etcétera, y creemos que todo eso que se llama Medio Oriente tiene una relación directa o indirecta con el asunto de Israel y Palestina. Y yo quisiera primero decir que para mirar el Medio Oriente tenemos que auscultar y separar los asuntos, porque es verdad que la región geopolíticamente es una región convulsa,
la conozco. Es una región complicadísima, ¿cómo no? Y lo es por un tema fundamental, porque hay petróleo. Porque les aseguro que si no hubiera recursos, si no hubiera petróleo, poco le importaría al planeta una región tan rica y tan vigorosa para un mineral líquido que sigue constituyendo la base fundamental del desarrollo de las industrias y de las tecnologías del planeta. Entonces, tenemos que comenzar por allí. De manera que lo que yo quisiera decir al comienzo es romper dos mitos, a mi juicio, que han venido calando y que, digamos, no porque sean mitos, digamos, quienes lo crean están equivocados. No, porque el tema de Israel con Palestina o Palestina con Israel, por favor, es un tema que no tiene verdades absolutas. No creo que ningún profesor serio de derecho internacional o de política internacional podría decir que tiene la versión y la razón absoluta sobre lo que le pasa a Israel y a Palestina. Yo quisiera que lo que voy a decir tenga esa base, ese hilo conductor. No hay nada absoluto, solamente la posición de un profesor acostumbrado a decir las cosas que piensa en la universidad con absoluta apertura y por supuesto pues en The Finest Club donde las cosas son muy abiertas y las decimos con el único objetivo de enriquecernos mutuamente y coadyuvar y colaborar para tener una idea más cabal de lo que estamos diciendo. En primer lugar, el problema entre Israel y Palestina no es un problema milenario. Y decir que es un problema milenario es creer que este asunto comienza con Abraham, que tuvo dos hijos que fueron Isaac, que formó al pueblo de Israel, e Ismael, que formó al pueblo árabe. Y es una cosa absolutamente errada, porque no existen juicios de valor, retórica registrada, que digan que los dos pueblos se trataron de enemigos en el mundo antiguo. Solamente para decir una cosa muy sencilla. Jesús de Nazaret, a quien profeso como Dios y hombre, porque soy católico, Jesús de Nazaret nació en Belén, en un pesebre judío, en la región de la Palestina, y una región que con el transcurso de los años ha estado gobernada, vivida, modus vivendi, hasta el día de hoy por árabes, los árabes de Palestina, para que se den cuenta ustedes cómo en el proceso histórico los territorios de Israel y de Palestina han confluido en sincretismo territorial. Los dos habitan históricamente la denominada Tierra Santa, la región de la Palestina, para no hablar en términos de iglesia o teocráticos, la región de la Palestina. El pueblo judío vivió la experiencia del éxodo, y la experiencia del éxodo, es decir, la salida del cautiverio en Egipto, y que los llevó hacia la tierra prometida por la promesa, valga la redundancia, de Dios a Moisés. Ese episodio del Éxodo es evidente que le da una autoridad histórica al pueblo judío sobre el territorio de la Palestina. Tenemos que ser claros. Y el mismo espacio territorial del territorio de la Palestina, donde han estado siempre los árabes no llegaron de ninguna otra parte, estuvieron allí siempre, y los judíos siempre, nada más que
por otro proceso histórico devenido de las aflicciones que le pasó al pueblo judío, porque el pueblo judío ha tenido aflicciones. Hicieron los jardines colgantes de Babilonia como esclavos. Tuvieron que diseminarse por el mundo. Y esa diseminación por el mundo se conoce como la diáspora. La diáspora judía es la diseminación del pueblo judío por el mundo. Solo que los árabes han creído que como los judíos salieron por el mundo, entonces la región de la Palestina no les pertenece. Y eso es un error histórico, porque por más que salieron, también quedaron y vivieron allí. Solo que lo que sí es cierto es que como salieron en diáspora, la mayoría de los habitantes de la región de la Palestina eran árabes. Pero eso no le da autoridad a los árabes para decir, como voy a demostrar después, que ese territorio es solamente de árabes o mayoritariamente de árabes. Yo siempre digo en mis clases, con el afán ecléctico que me caracteriza, porque quiero mucho a los árabes como a los judíos, los quiero mucho a los dos. Y entonces, como los quiero mucho, tengo que decir que esos territorios son tan árabes como tan judíos. Entonces, comprenderán ustedes que el fenómeno que empieza a gobernar la vida internacional y que interesa para nuestro tema comienza a fines del siglo XIX, como lo ha dicho en su extraordinaria introducción nuestro amigo Enrique Anderson. Y claro, es verdad, porque habían animadversiones hacia los judíos, no solamente en Europa, en muchas partes, animadversión. Y una animadversión realmente injustificada, pero la había. Los judíos fueron muy hábiles, muy rápidos en tener negocios, empresas. Entonces, capitalizaron el conocimiento, intelectuales, etcétera. Es evidente que los judíos, que a lo largo de los años han mantenido una ratio esencial de unidad fundada en su carácter semita, evidentemente eran un pueblo, como muchas naciones, compacto en ese nivel de unidad. Entonces, allí surge esta corriente proteccionista del judaísmo que se va a llamar el sionismo. Y el sionismo no es otra cosa que una respuesta al antisemitismo, o sea, a la animadversión que había hacia los judíos, fundamentalmente que estaban en Europa. Porque tenemos que decirlo, Europa era, hasta después de la Segunda Guerra Mundial y hasta hace muy poco tiempo, hoy día hay más espacios, pero era, digamos, la gravitación planetaria del sistema mundial. Por alguna razón, las dos guerras mundiales fueron europeas, pero fueron mundiales. Entonces, quisiera decir eso en primer término. Y en segundo lugar, el problema de Israel y Palestina no es, y está en concomitancia con lo anterior, no es un tema religioso. También lo creemos así. Y cuando digo que no es religioso, tampoco es absoluto. Quisiera decir más claramente, no es religioso fundamentalmente, no es religioso sobre todo, no es religioso en toda su dimensión. El tema religioso es una variable porque es evidente que el tema religioso pasa por el asunto de la ciudad de Jerusalén. Y el asunto de la ciudad de Jerusalén que tengo aquí, que todos ustedes ven, Jerusalén, la vieja Jerusalén, la ciudad vieja, que así se le llama. Esta ciudad ha pasado pues por todo un proceso histórico con las tres religiones monoteístas más gravitantes del sistema internacional.
El judaísmo, como sabemos, el muro de los lamentos, ahí la parte de abajo, donde se construye la esencia de la visión ontológica del mundo judío sobre lo que con Abraham empezaron a mirar en Jehová, en Yahvé, esta visión del mundo de la vida, ¿no? Allí mismo, el Santo Sepulcro de Jerusalén, donde fuera enterrado Jesús de Nazaret, luego que fuera crucificado, muerto en el lugar de la calavera y que resucita el tercer día y que marcó el punto estelar de las cruzadas. Las cruzadas se hicieron más de 7, 8, 9, pero la primera, la segunda y tercera tuvieron una regata esencial por recuperar el Santo Sepulcro de Jerusalén que había sido tomado por los turcos otomanos de Mahomet II. Miren ustedes cómo se movilizó el sistema internacional. Amén de que la comunicación entre la Europa del medioevo y de la edad moderna que comenzaba con Florencia, Nápoles, Venecia, Génova, los Nueva York del siglo XIV-XV, ¿no es cierto?, taponeados por los turcos de Mahomet II, y no podía hacerse la ruta de la seda, no la de hoy, los chinos de hoy, no, la ruta de la seda histórica, la que hizo Marco Polo para llegar al Catay y al Zipango. Entonces, fíjense ustedes lo relevante que era para el cristianismo, en un momento en que las construcciones, primero de San Agustín de Hipona y luego de Santo Tomás de Aquino, los padres de la iglesia, habían desarrollado, ¿se imaginan ustedes el volumen que tenía el Santo Sepulcro de Jerusalén para la cristiandad? Era extraordinario, sin que se hubiera producido todavía las grandes reformas y contrarreformas religiosas de Juan Giclés, Lutero, Calvino, Enrique VIII, posteriores, en las que no voy a entrar. Y por supuesto, el Islam, el Domo de la Roca, y la mezquita donde se cuenta, según el Islam, Mahoma, el profeta mayor. He leído mucho de Mahoma, quiero decirles. Y Mahoma, el gran profeta mayor, y que no es Dios para los árabes, es el profeta mayor, distinto de Jesús para nosotros, que sí es Dios. Y Mahoma llega en la visión y la religión, la feligresía del Islam, los fieles del Islam, llega a este lugar y de allí lanza una oración y luego sube en un caballo alado a los cielos, el Domo de la Roca, un lugar sacrosanto, el del Santo Sepulcro, de los fieles del Islam, el Domo de la Roca y el histórico judaísmo, por supuesto, para el pueblo de Israel. Comprenderán ustedes la virulencia que provoca Israel, Jerusalén. De manera que de esos temas que tienen que ver con Jerusalén son concomitantes, pero no es el tema central. ¿Qué fue lo que pasó? Entremos a ver un poco el detalle. ¿Qué fue lo que pasó? Rápidamente, porque seguramente me va a gustar más sus preguntas que me pueden escuchar a mí. Seguramente va a ser más enriquecedor, por supuesto. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando viene la Primera Guerra Mundial, lo primero que se sintoniza en el sistema internacional era la postrimería, quiero decir, de Gran Bretaña, de Inglaterra. El gran hegemón del siglo XIX había muerto en 1901, la reina Victoria. La Primera Guerra Mundial coge a una Inglaterra todavía con poder. Ya era el final, porque su hegemonía la pierde en el siglo XIX y la del XX en la de Estados Unidos de América. Pero en ese marco, en 1917 se produce un acto clave, histórico, pensando en los judíos que habían salido. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues en ese marco se da la famosa Declaración de Balfour. Esta declaración histórica, Declaración de Balfour, tuvo un único objeto: pensar por primera vez, superando a la visión de Napoleón, en esta visión orgánica ya en el siglo XX y con el derecho internacional del momentum, era buscarle un hogar nacional, un
un espacio para que pudieran vivir de manera permanente los judíos. La declaración de Balfour, aquí la tienen ustedes. Esta declaración del 2 de noviembre de 1917, en plena Primera Guerra Mundial, es el punto de partida, el primer documento que tiene un impacto para las relaciones internacionales, que va a ser la génesis y va a ser siempre tocado, revisado y citado en los documentos posteriores para la configuración del hogar nacional judío, porque la preocupación era esa. Por tanto, en 1922, luego que se firma el Tratado de Versalles en 1919 y acaba la Primera Guerra Mundial, y Estados Unidos se encumbra, Woodrow Wilson en los 14 puntos, etcétera, surge el primer fenómeno multilateral consensuado de la comunidad internacional que se llamó Liga de las Naciones o Sociedad de las Naciones. Y la Sociedad de las Naciones incorpora en el denominado mandato británico la base del mandato, es decir, las prerrogativas y las responsabilidades que se le da a Gran Bretaña sobre el territorio de la Palestina, para que pudiera organizarla, para que pudiera administrarla. Y ese es el origen del hogar nacional judío. Ese es el origen, por esta declaración que se incorpora en el mandato británico, que permite que muchos judíos empiecen, después de la Primera Guerra Mundial, a bajar hacia el territorio de la Palestina. Un territorio donde cuando llegan los judíos, los árabes eran un montón, pues. Y los judíos que habían allí, por supuesto, alegres y van formando comunidad. Y allí es la primera manifestación donde no hay todavía eso que vamos a ver posteriormente, esos conflictos. No, van llegando, medio raros al comienzo, pero van llegando en la visión de los árabes. Los miraban así como extraños, pero no eran extraños porque ellos estaban allí históricamente. Y entonces, claro, luego vienen las aproximaciones de Adolfo Hitler, llega al poder Adolfo Hitler, 1933, la amenaza de Hitler era inminente, los judíos huelen y escuchan, muchos logran salir, se van a Estados Unidos de América, hombres conspicuos como Albert Einstein, etcétera, muchos van al territorio de la Palestina bajo el pregón jurídico internacional de la Liga de las Naciones que le había permitido llegar hasta el territorio de la Palestina. Pero, como ustedes saben, Adolfo Hitler les pone un coto y los judíos son objeto del holocausto judío, un holocausto realmente macabro que acabó con los 7 millones de judíos muertos en el holocausto, una tremenda desgracia internacional. Los judíos, ahí está, miren esta foto que he podido rescatar, donde se muestran los judíos claramente que ya no pueden viajar, no los dejan salir de Europa y ellos luego van a ser las víctimas en los campos de concentración y con ellos, por supuesto, los muchos niños que tengo que decir que los niños de Palestina y de Israel son la verdadera motivación de mis investigaciones en el tema de que en estos momentos nos comprometen el análisis. Y claro, una situación como esa evidentemente impacta. ¿Y qué sucede? Termina la Segunda Guerra Mundial y al terminar la Segunda Guerra Mundial es evidente que surge la gran preocupación, ¿qué vamos a hacer con los judíos? No es posible que estén así. Y por eso se ilumina la ONU, como lo he dicho siempre, y se forma la comisión de UNSCO. ¿Y esta comisión qué hizo? Pues hizo un viaje a la Palestina, in loco. Y ese viaje a la Palestina le permitió determinar qué se podía hacer con este territorio, porque no era posible que solamente estuviera ocupado por árabes,
que solamente estuviera ocupado por judíos. Aquí tenían que arreglar el asunto. Ya para eso, las asperezas se habían acrecentado. No voy a entrar en en los detalles, por favor, que puede ser objeto para en otro momento para hablar solamente sobre la Segunda Guerra Mundial y la salida. Pero lo cierto es que comenzaron los sinsabores. ¿Qué hizo las Naciones Unidas? Le dijo a la comisión, ustedes vayan al territorio de Palestina y por favor digan qué es lo que conviene. Y la comisión volvió, ahí están trabajando los miembros de la comisión, y la comisión vuelve y le dice a la ONU, le dice a la Asamblea General, miren ustedes, aquí lo sabio, lo que corresponde para judíos y palestinos, después de auscultar, mirar territorio físico, medir, conversar con la gente que hicieron los miembros de la comisión, donde debo relevar la presencia de Arturo García Salazar, que fue el canciller del Perú en 1918 a 1919, y que además fuera presidente de la histórica Sociedad Peruana de Derecho Internacional, de la que formó parte Alberto Ulloa Sotomayor, el más grande internacionalista que ha producido el Perú, y de la que formó parte Javier Pérez de Cuellar, el más grande diplomático, negociador internacional que honra a la diplomacia y al mundo entero, y mi maestro Gonzalo Fernández Puyó y Arturo García García, hijo de Arturo García Salazar, de cuya sociedad me honro el día de hoy en pertenecer. Bueno, ellos dijeron lo siguiente: nosotros vamos a elevar un informe, y ese informe a la Asamblea General hizo que la propia Asamblea emitiera una resolución, histórica resolución 181. No olviden esa resolución. ¿Por qué? Porque la ONU estableció que se dividiera el territorio de la Palestina en dos estados. Un estado judío, Israel, y otro estado árabe, el estado de la Palestina. Y el territorio, según el informe que la ONU recogió de manera intacta, era este. Miren ustedes, ahí está el territorio de la Palestina y ahí está el territorio de Israel. Lo que ustedes pueden ver de amarillo, todo lo que ven de amarillo, ahí está, es el Estado árabe. Y todo lo que ven de color melón es el Estado judío. Ahí está. Todo el territorio, los 400 kilómetros que tiene, este territorio fue dividido en dos estados. Nada más que sucedió lo siguiente. El 14 de mayo del año 48, porque la resolución es del 29 de noviembre de 1947. 29 de noviembre de 1947, inspirada en el informe de esta comisión del mes de agosto del año 47. Y al año siguiente, Isaac Ben Gurión, padre de Israel, rapidísimo, con la habilidad política que lo caracterizó, chapó la resolución de la ONU y asumieron como propia, y el 14 de mayo declaran la independencia del Estado de Israel. Por tanto, Israel es el primer Estado del mundo creado por una resolución de las Naciones Unidas. Jure ad de jure, de puro derecho, amigos, de puro derecho. Y eso contó con el aval del planeta, y entre ellos del Estado peruano, porque el Perú es miembro de las Naciones Unidas desde 1945, que fue creada. Es uno de los 51 miembros iniciales de las Naciones Unidas, después de que Alberto Ulloa Sotomayor dejara su cátedra en San Marcos para ir hasta las Naciones Unidas y votar justamente por la creación de las Naciones Unidas, y el Perú, por supuesto, compartir ese sincretismo de crear dos estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. El mismo día, 14 de mayo, terminó el mandato británico que recibieron, acuérdense, de la Liga de las Naciones. Y al acabar el mandato británico y formarse el Estado de Israel, lo que correspondía, se lo he dicho mucho a los árabes, a los palestinos, que quiero tanto y son mis amigos, también como los israelíes, que ese fue un error, pero
no quiero hacer juicio de valor todavía, sino ir explicando. Y los árabes rechazan la resolución de las Naciones Unidas. Y más bien, ¿qué hicieron? Le declaran la guerra a Israel. Y allí sí puedo responder la buena pregunta en la introducción de Enrique, porque a mi juicio, técnicamente, con la guerra que le declara el mundo árabe a Israel, comienza el problema stricto sensu de carácter jurídico, político y militar entre los dos estados. Para mí siempre dos estados. Para mí siempre dos estados. ¿Qué ocasionó eso? Yo voy a tener que saltar para ser más breve, pero ocasionó, en síntesis, luego de que sucedieran las guerras entre los dos países, viniera el asunto del canal de Suez con Nasser a la cabeza, donde se enfrenta Egipto con Israel, apoyado Israel por Gran Bretaña y por Francia, donde Estados Unidos después le cierra el caño y se constituye un statu quo, etcétera, etcétera, viene un acto virulento que se va a denominar para los israelíes una guerra modelo, sorpresiva, etcétera, la guerra de los 6 días de 1967. Y la guerra de los 6 días de 1967 fue una guerra de 6 días, pero al mismo tiempo sorpresiva. Y Israel por primera vez le muestra al mundo su capacidad militar. Y esa capacidad militar de Israel evidentemente produjo que tomaran todo, pero todo el Sinaí, tomaran territorio, evidentemente que no le correspondía, pero lo tomaron pues, y ahí está, miren ustedes, todo el territorio, el Sinaí, toda la península. Yo he viajado por toda esta zona linda hasta el Cairo, miren toda la península del Sinaí, Cisjordania, lo toma, lo que ven ustedes de amarillo es evidentemente Israel, pero el territorio ocupado por Israel tras la guerra de los 6 días, todo lo que ven ustedes de color melón, ocupado por Israel. Y este escenario evidentemente fue el partero, la génesis de la mayor agudización hasta el día de hoy de los problemas entre los dos estados. ¿Qué pasó con todo ello? Pues surgen dos fenómenos que el derecho internacional el día de hoy va a ver. Como el territorio se ocupa, ¿qué significa que lo ocupa? Que Israel ocupa un territorio que no le pertenece o que no tenía modus vivendi. Y entonces al ocuparlo, va ocupando el espacio y produce los asentamientos judíos, como este que ven aquí. Claro, este es uno moderno, pero es un asentamiento judío que está cercado, como muchos de ellos, para protegerse de los ataques que comete el Hamas, que es un grupo terrorista que controla la franja de Gaza. Los territorios ocupados, evidentemente, produjeron este escenario y al empujar a los palestinos, al arrastrar a los palestinos, entonces evidentemente produjeron el otro fenómeno. Asentamientos judíos, primer fenómeno, y segundo fenómeno, los refugiados. Ahí están los dos fenómenos que produjo la guerra de los 6 días de manera dramática. Es decir, los palestinos que ustedes ven aquí, esta es una foto real de los palestinos que se van generalmente a la zona de Jordania, desplazados de sus lugares, de sus casas, arrancados por Israel. Tenemos que decirlo, porque tenemos que ser muy objetivos. Y este problema ocasionó que las Naciones Unidas inmediatamente dijera, esto no puede ser, esto es una situación realmente que no corresponde, y la ONU
a través del Consejo de Seguridad, le exigió a Israel que desocupe los territorios, que retroceda, que vuelva todo al statu quo anterior. Esa fue la resolución 242, que le pido a ustedes que siempre lo tengan presente. La 242, la resolución del Consejo de Seguridad. Van dos. La 181 que divide Palestina en dos territorios. Y la 242 que le dice la ONU, no cualquiera. La ONU le dice a Israel, tienes que retirarte porque el acto coactivo de facto, como has ocupado, es ilegal y ajeno pues al derecho internacional, y en esto tenemos que ser muy claros. No hay forma de sostener que fue una guerra lícita y que fue permisivo. No hay forma. Por tanto, las Naciones Unidas, claro, las resoluciones de las Naciones Unidas, uno me dirá, son todas recomendaciones, como les digo en clases. Sí, señor, son recomendaciones, pero tienen un imperativo, y ese imperativo tiene que ver con el orden social internacional, y el statu quo es al que hay que volver. Luego viene la guerra de Yom Kippur en 1973, y la guerra de Yom Kippur de 1973 evidentemente produce toda otra situación visceral. Está en Egipto, Siria y frente a Israel. La guerra de Yom Kippur, yo estuve en las alturas del Golán, donde por cierto participó el famoso Batallón Perú en esa guerra histórica, digo porque participamos nosotros, los peruanos, etcétera. Y después de la guerra de Yom Kippur, pasan los años y se produce el primer acontecimiento que va a marcar, digamos, un poco más la definición del problema de manera específica. ¿Por qué? Porque Israel arregla su problema con Egipto. Y aquí pueden ustedes claramente, miren aquí esta foto histórica, Jimmy Carter al medio, mírenlo a Jimmy Carter, el presidente de los Estados Unidos de América, que no lograra la reelección frente a Ronald Reagan, precisamente por el famoso caso del último Shah de Irán y la crisis de los rehenes, ¿no? Menane en Beijing, ahí está, y Anar el Sadat, que luego lo mata un mazucazo. Yo tenía 11, 12 años, me acuerdo que vi la noticia, porque me gustaba mucho de niño ver noticias internacionales, cuando un mazucazo lo matan 2, 3 años después a Anar el Sadat. Este arreglo entre Israel y Egipto provoca dos cosas. Primero, que ese problema entre el mundo árabe e Israel se va cortando. Ya arregló Israel su problema con Egipto. Muere Anar el Sadat y lo sucede Hosni Mubarak. Y Hosni Mubarak gobernará hasta el año 2010, la primavera árabe, en que Mursi, el primer presidente democrático, elegido por los hermanos musulmanes sobre todo, gobierna un año, luego viene el general al-Sisi, que hoy día gobierna, y Estados Unidos tiene una buena relación con Egipto el día de hoy. Justamente es Egipto donde está la Liga Árabe, es Egipto que ha coadyuvado incluso en el 2014, 2015, para detener los ataques a la Franja de Gaza, los cruzados con Israel, como ahora recién también ha coadyuvado. Ese Egipto arregla con Israel, Estados Unidos en el medio, pero miren, lo matan después a Anar el Sadat. ¿Por qué lo matan? Porque justamente es parte del análisis. Las posiciones extremistas que hay en el Medio Oriente son muy complejas, muy difíciles. Y entonces esto pasó. Sin embargo, el problema se circunscribe ahora a dos estados. No era un estado todavía, no lo llamaban estado, hay que decirlo, a la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, sujeto del derecho internacional, sí, pero no estado. Y la OLP con Yasser Arafat, considerado un terrorista en los años 60,
con los años se convierte en un hombre emblemático, lleno de carisma, y evidentemente se constituyó en el adalid para sacar a su pueblo y enfrentar a David con Goliat, se decía mucho. Van a ver las intifadas, la primera intifada del año 87, del 93, intifada es levantamiento de los árabes contra Israel. Luego la segunda intifada del año 2001-2004, yo estuve justamente en el 2002 cuando sucedía la segunda intifada, pero en el año 93 que acaba la intifada, otra vez vemos otro cuadro, pero esta vez ya de Palestina a Israel, donde los dos se van a empezar a poner de acuerdo. Y las dos figuras emblemáticas, ahí están, miren ustedes, Isaac Rabin, héroe de la guerra de los 6 días. Y Yasser Arafat ya está mayor, pero ahí está él. Y el presidente Bill Clinton, los denominados acuerdos de Oslo. Estos son claves. ¿Por qué son claves? Porque a partir de este momento ya no se habla más de OLP, sino de Autoridad Nacional Palestina. Un peldaño más para ser Estado. Y Israel, con un desarrollo tecnológico y un país del primer mundo, tenemos que decirlo siempre, logran este acuerdo. Y este es el camino para luego destrabar otros asociados evidentemente al tema de los territorios. 2 años después sucede casi como la tragedia que le pasó a Anwar el-Sadat. 2 años después muere asesinado en 1995 Isaac Rabin. ¿Y quién lo mata? Un judío ortodoxo de la ultraderecha que no quería, evidentemente, lo que estaba haciendo Isaac Rabin, el primer ministro. Y eso, evidentemente, a mi juicio, resquebrajó el frente interno israelí. Y en el lado palestino, Yasser Arafat, algunos años más tarde, muere en el 2004. Algunos decían que había tenido una embolia, un problema cerebral, otros hasta hablaban de envenenamiento. Lo cierto es que los dos desaparecen del mapa. Y al desaparecer del mapa, lo he dicho siempre y lo tendré que seguir diciendo, hasta el día de hoy, Israel y Palestina no han vuelto a tener los interlocutores idóneos, ideales, válidos, como quieran ustedes, para una solución permanente y duradera. De un lado está la figura de Abu Mazen, Abbas, presidente de Palestina, que tiene que lidiar en el frente interno palestino con el Hamas, grupo terrorista, en la lista de organizaciones en esa categoría por Estados Unidos y el mundo entero. El Hamas, que controla la Franja de Gaza, se enfrenta al Al-Fatah, que era el grupo al que estaba liderado por Yasser Arafat. Se enfrentan, no puede lograr la cohesión. Abu Mazen se va debilitando. La muerte de Yasser Arafat provoca que el Hamas, con su discurso populista, no crean que solamente en América Latina, allá también llega el poder en elecciones parlamentarias en la Franja de Gaza. Y la Franja de Gaza, que más o menos son casi 2 millones de personas, donde está la mayor densidad poblacional del planeta, ¿no es cierto? Controlan la Franja de Gaza. Abu Mazen no puede con ellos. La idea de la unidad palestina hizo que el Al-Fatah con el Hamas pudieran en algún momento tener el intento de la unidad nacional palestina, se juntan, van a la Franja de Gaza, se aplauden y luego siguen las distensiones y no se logra nada. Hoy el Hamas no puede ser controlado por
el gobierno de Ramallah que dirige Abu Mazen, Abu Mas. No puede controlarlo. Entonces, como no puede controlarlo la Palestina en estos momentos, el Estado de Palestina, así ya desde el 2013, reconocido por más de 135 países del mundo, pero que no es Estado pleno de la ONU, sino Estado observador. No todos lo reconocen, no lo reconoce Estados Unidos, no lo reconoce Israel y algunos otros países tampoco. Yo siempre digo que si no lo reconocen, poco se puede avanzar porque Estados Unidos es el hegemón del mundo y su impacto en las relaciones internacionales es extraordinario. Entonces, fíjense ustedes, el problema que afronta Palestina es que no tiene la unidad que se puede esperar. ¿Para qué? Para poder negociar con Israel, donde a través de los años Ariel Sharon, que justamente cuando hace una visita a la explanada en la mezquita, dio origen, era candidato a primer ministro, luego gana, dio origen a la segunda intifada. Ariel Sharon, sensato él, inicia el proceso de desconexión. ¿Qué es eso? Retiro progresivo de algunos asentamientos judíos, no de todos, y no se pudo al final, le vino una también embolia, un problema cerebral, y luego todos los decesos que ya le hemos visto, y sube al poder empoderado desde siempre Benjamín Netanyahu, uno de los halcones más importantes que ha tenido y tiene Israel, hombre astuto, un hombre de una astucia extraordinaria. Nunca se llevó bien con Barack Obama, nunca. Es más, fue a Washington cuando era presidente, lo pasó por encima, se fue directo al Capitolio, lanzó un discurso en el Capitolio. Y eso no le gustó a Barack Obama, al presidente de los Estados Unidos de América. No tuvieron química, nunca tuvieron química. En cambio, con Donald Trump, realmente alcanzaron una relación de una química nunca antes vista, no por lo menos revisando la historia bilateral de Estados Unidos con Israel, tanto así que Donald Trump en el 2017 decide reconocer oficialmente a Jerusalén como la capital eterna e indivisible y capital jurídica del Estado de Israel, que por supuesto ha originado todo lo que ya hemos visto luego, es decir, Donald Trump asume como activo el tema de Israel, seguramente apoyado, incitado, promovido, aconsejado por el yerno, qué sé yo, pero estableció una vinculación extraordinaria con Benjamín Netanyahu. El día de hoy, Israel ha logrado en los últimos meses, años, algo muy importante. ¿Qué cosa? Normalizar sus relaciones con los países árabes. Lo ha hecho con Bahrein, lo ha hecho con Emiratos, lo ha hecho con Sudán, lo ha hecho con Marruecos. Y yo sigo pensando que eso es muy bueno y está muy bien. Hacerlo, por ejemplo, con Marruecos, que es una potencia. Es un país serio, con una monarquía como la de el rey Mohamed VI, un país muy serio en el África, que no tiene ninguna comparación con los que están a su alrededor, y eso está muy bien. Y lo mismo con los otros países árabes. Y entonces, claro, como lo ha logrado Israel, la gran preocupación que ha surgido luego de que hace 11 días hemos visto cómo casi al final de la fiesta del Ramadán islámico, la más importante fiesta, que coincidió con la fiesta de la bandera judía, sionista. Se presentó otra vez la gresca, otra vez en esta zona tan difícil de Jerusalén, tan sensible, que no debería serlo, y ha comenzado, como hemos visto, este asunto entre Israel y Palestina, pero con una diferencia.
Los israelíes, y está bien que lo hagan, dicen, este es un problema con el Hamas, que controla la Franja de Gaza, y es cierto, porque los misiles, los 4.000 misiles que salen de la Franja de Gaza hacia Israel, no salen de Ramallah, no salen de Cisjordania, eso es cierto. Sin embargo, es verdad que el problema es mayor, pero antes de ver el problema mayor, el gran problema es el Hamas, guste o no guste, se ha empoderado. Guste o no guste, desde el año 2006, 2007, en que empieza a aparecer, al día de hoy, incluso ya, si por ello fuera, tuvieran cobertura en toda la Cisjordania. Claro, ahí está el Al-Fatah y siempre hay esas pugnas. Por lo menos sí controla y totalmente la Franja de Gaza, con ayuda militar de Irán, que le proporciona toda la tecnología, el dinero y todo para que pueda lanzar los misiles contra Israel, que se ha protegido, como hemos visto en los últimos días, 14 muertos en Israel y más de 243 en el lado de Palestina. Le guste o no a Israel, la verdad es que la comunidad internacional sigue viendo a Israel como el Estado que tiene capacidad militar y por tanto el imperio para acometer con violencia militar. Así lo ve el mundo. Y lamentablemente las acciones militares de Israel tienen su techo, porque a Israel no le puede convenir que el mundo lo mire como un Estado abusivo. Israel se defiende, y yo estoy de acuerdo en que Israel se defienda, y lo hace con la tecnología que tiene, pero es evidente que al hacerlo también ha habido actos desproporcionados, porque bajo la idea de que se camuflan los del miembro del Hamas en hospitales, en colegios, ha habido muertos civiles, mujeres y niños inocentes. Y entonces, claro, los dos están en una cualidad de enfrentamientos militares que alguien tuvo que ponerle coto. ¿Quién? Estados Unidos de América, el primer preocupado en hacerlo. ¿Por qué razón? Porque Estados Unidos de América está trabajando hace ya buen tiempo, y esto se llama política internacional transversal y de Estado, para normalizar y para tener un dominio, un control, lo que quieran, del Medio Oriente. Lo tuvo con Egipto ya hace buen tiempo, lo tiene con Arabia Saudita, lo tiene con Jordania, de una u otra manera lo tiene con Irak, luego de la salida y del derrocamiento de Saddam Hussein, y luego el ahorcamiento por una corte chiita. Lo tiene con los países, con Emiratos, con Qatar está trabajando. Busca Israel, Estados Unidos, que haya un clima realmente que coincida para la buena vinculación que tiene con este espacio. ¿Le falta con quién? Con Irán. Bueno, lo iba a alcanzar en su momento por el plan que tenía de un programa nuclear Barack Obama para Irán, con el ayatollah Khomeini y el presidente Rouhani, pero Donald Trump lo frustró. Y la idea de Estados Unidos es también entrar en Irán. Se resiste, hay mucha resistencia, pero esa es la idea. Quiere tener un clima de paz y tranquilidad. Como ese es el objetivo ontológico de la geopolítica estadounidense, entonces Estados Unidos, por primera vez, no creo que lo hubiera hecho Donald Trump, pero Joe Biden le ha dicho a Israel, un momento, ahora sí vas a detener el fuego, porque ya no puedes seguir lanzando, porque ya no te conviene seguir lanzando, vas a detener el fuego. Y se ha valido de Egipto, que es la diplomacia más efectiva del Medio Oriente, y se ha logrado sin condiciones el alto el fuego, porque toda esa normalización con los países árabes no se podía venir abajo. Y entonces los países árabes han empezado a sentir presiones. Yo sigo diciendo que no es el panarabismo del pasado,
donde todos contra Israel. Ahora los países, como pasa en otras partes del mundo, como pasa en América Latina, todos miran sus intereses, miran sus actos cualitativos. Lo cierto es que, y con esto puedo ir acabando, el problema entre Israel y Palestina sigue siendo un problema de territorios y que mientras ambos pueblos no se sienten en una mesa apoyados por el Cuarteto de Madrid, es decir, por el Cuarteto de Madrid, Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y las Naciones Unidas, para poder acercar una conversación sincerada, pero antes de ello, que Palestina logre la unidad que se quiere y hay que ayudarlo para que lo puedan conseguir. Y seguramente solamente así se pueda alcanzar esa soñada esperanza de paz. Los israelíes tienen derecho a vivir en paz y los palestinos tienen derecho a recuperar los territorios que les fueron arrancados. Yo creo, y con esto termino, porque es un poco lo que yo siempre he querido en mis investigaciones hacer. Tengo buenas vinculaciones con Israel y buenas vinculaciones con Palestina. Algunos que no me leen o no me escuchen, no, es pro Israel, no, es pro Palestina. Nada, yo soy pro academia, pro conocimiento, pro objetividad, pero sí tengo una sola visión. Lo que yo quisiera, mi sueño, porque lo he visto las fotos de niños israelíes dominados por las balas del Hamas terrorista o del Al-Fatah en su momento o de la yihad islámica, pero también la de niños palestinos que han caído como consecuencia de misiles indiscriminadamente lanzados desde Israel. Mi sueño es que podamos entender y comprender que los dos países deben trabajar para que haya este sazón. Niños israelíes contentos y niños palestinos contentos. ¿Cómo se alcanza eso? Solamente negociando. Los que sabemos que la diplomacia y la negociación es el mejor instrumento, sí creemos, como decía mi maestro Gonzalo Fernández Puyó, que hay una ventana abierta, pero para eso tiene que haber voluntad, voluntad sincera, honesta, sensata para asumir el reto de ceder y también para asegurar la tranquilidad que los dos pueblos se necesitan y requieren para que puedan vivir como corresponde en la historia y no como se ha creído toda la vida. Los dos pueblos se han odiado. Mentira, eso no es verdad. Al contrario, han habitado el mismo lugar históricamente y las Naciones Unidas y el derecho internacional deben de coadyuvar con la comunidad internacional para crear los vasos comunicantes que permitan a los dos pueblos vivir en paz. En esa es la etapa en la que se encuentra en estos momentos la situación entre Israel y Palestina, la situación entre Israel y Hamas. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias, doctor Rodríguez Mackay. Vamos a pasar rápidamente a la sesión de preguntas. Tenemos varias y voy a tratar de juntar algunas. La primera pregunta dice, ¿realmente buscaría el Imperio Británico controlar la zona a través de Israel? ¿Será esa la misma visión de Estados Unidos? Y si Alemania hubiese ganado la guerra, ¿qué hubiese sucedido con estos territorios? El mandato británico correspondió a un solo momento, que era la administración de los territorios. No se puede comparar con Estados Unidos de América, que no tiene ningún mandato de las Naciones Unidas de nada. Estados Unidos lo que tiene es mucho poder, y con el poder que tiene, evidentemente puede insinuar. Por eso es que Jimmy Carter y Bill Clinton lograron juntar a las partes. Eso hace el hegemón, el que tiene poder, que sobrepasa el derecho. La última partecita sobre Alemania, ¿cómo era? Perdóname. Si ganaba Alemania. Si Alemania hubiese ganado la guerra, ¿qué hubiese sucedido con estos territorios? Es una respuesta que no resiste una aceptación de ella, porque no veo que Alemania hubiera ganado por todo el proceso histórico que le devino, pero yo creo que tarde o temprano gobiernos fundados en esa febril actitud nazista
hubieran acabado por cualquier forma. Y como pasa en la historia, las revoluciones no solamente son de adentro, sino desde afuera, y lo hubieran acabado Adolfo Hitler, y hasta los propios alemanes hubieran acabado con los nazis, que siempre fueron menos que los alemanes. Gracias. La siguiente pregunta, ¿cuál piensa será la posición de China cuando pronto sea la primera potencia ante esta problemática, considerando la mentalidad práctica de los chinos? No creo que China sea la próxima potencia todavía, por lo menos no en lo inmediato. Para que China sea potencia tendrá que tener poder militar que no tienen al tamaño de Estados Unidos. Tiene poder económico. Es un país rico y poderoso, pero no es un hegemón. Cuidado con eso. Estados Unidos está arriba. No tiene ningún nivel de comparación China, ni Rusia, ni la India con Estados Unidos de América. Cuando lanzó Estados Unidos el dron sobre Soleimani, muchos tiranos en el mundo no sabían dónde esconderse, entre ellos Nicolás Maduro, porque les podía caer un dron. Ese nivel de eficacia no lo tiene nadie todavía, amén de otras cosas más. Pero creo que China en este momento no está interesado en meterse en ningún tipo de conflicto. Lo que le interesa es la ruta de la seda y seguir conquistando el mundo, mientras, como dice Xi Jinping, para el 2050 ser el Estado que alcance la felicidad absoluta. Mientras tanto, se siguen preparando, pero no se van a meter, como no lo han hecho hasta ahora, en ninguna guerra, ni regional, ni específica, porque no están interesados en ello. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿Palestina siempre se llamó así? ¿Se menciona en la Biblia? ¿Los palestinos son los antiguos filisteos? Sí, los palestinos en realidad se han mencionado siempre. Se mencionan los filisteos, la gente como los judíos, los de Judea, o sea, pero la Palestina como tal, el nombre Palestina es bíblico y está. Jesús de Nazaret nació en la Palestina, la región de la Palestina. Lo que pasa es que la Palestina es un concepto y un término que engloba al pueblo judío y al pueblo árabe. Gracias. La siguiente pregunta, los judíos siempre vivieron allí por más de 5000 años. ¿Es para usted Jerusalén la capital única e indivisible de Israel y más bien religiosamente la capital de las tres religiones monoteístas? Mire, como lo digo siempre, desconocer que Jerusalén sea la capital histórica de los judíos sería un despropósito. Pero así como es de los judíos, teniendo allí estos recintos históricos de los árabes, también sería un despropósito quitarles esa membresía. Y por eso, como dicen las Naciones Unidas, yo creo en que lo que corresponde para Jerusalén es un régimen internacional. Y ese régimen internacional supone, por ejemplo, una vez hice un ejercicio en una investigación, una suerte de soberanía compartida que pudiera tener Israel y Palestina. Pero para eso hay que tener, digamos, elevación, porque la discusión es fundamentalmente la Jerusalén oriental, donde está la ciudad vieja. Y entonces usted no se puede dividir. Entonces, como no se puede dividir, hay que buscarle una ratio que pueda establecer el eclecticismo. Y para eso es necesario que haya una negociación. Como es un tema muy sensible, entonces por eso la ONU dijo que mientras se negocia, todas las embajadas van a estar fuera de Jerusalén. Bueno, no lo dijo, pero todos los estados tienen sus embajadas fuera de Jerusalén, que las tienen en Tel Aviv, como la del Perú. Solamente Estados Unidos y otro país más, en Bolivia, etcétera, la tiene dentro de Jerusalén. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cómo debe responder Israel a los ataques de cohetes lanzados desde la Franja de Gaza? Una respuesta a un ataque militar, yo soy experto en seguridad y defensa. Cuando hay un ataque militar se responde militarmente, nunca con velita misionera. Entonces el gran problema no es ese, el problema es que cuando se responde hay que responder bajo el principio de reciprocidad, de la proporcionalidad. Y entonces si no hay proporcionalidad se comete el abuso y eso es lo que se condena. Pero yo no puedo decirle a Israel que no responda ante 4.000 misiles, que responda con una, qué sé yo, con una velita misionera. Eso no se puede hacer. Sin embargo, tiene que haber proporcionalidad e identificación del blanco,
para que se cumplan las reglas del derecho internacional humanitario consagrados en la Convención de Ginebra de 1949, donde se dice de manera manifiesta y categórica que quienes no intervienen en los actos de guerra deben ser objeto de protección máxima por las partes en conflicto. Gracias. La siguiente pregunta dice, la solución de 2 estados no ha funcionado. ¿Es una mala solución o es un problema de líderes? Yo creo que no es que no haya funcionado, yo creo que sigue en ese proceso. Se ha intentado y se sigue intentando, todavía no se ha llegado al punto definitivo. Mire usted, lo más importante que se alcanzó fue la firma de Yasser Arafat con Isaac Rabin en el 93 y allí no era un Estado todavía, era la Autoridad Nacional Palestina que dejaba de ser OLP. Todavía falta ese otro momento de reconocimiento. Ya son de facto y de jure estados, pero tienen que reconocerse. Y el derecho internacional reconoce los estados cuando tienen fronteras definidas. Ni Israel tiene fronteras definidas, ni Palestina las tiene definidas. Cada uno las tiene por su propio jus imperium, pero el reconocimiento mutuo es la elevación. Pero para que haya reconocimiento mutuo, pues tienen que pasar pues, por sincerar cosas. Y lo que tiene que sincerar, por ejemplo, el mundo palestino, es que deben sacar de la ratio la extinción del Estado de Israel. Eso no se puede hacer. No pueden vivir pensando en que tienen que desaparecer de Israel. ¿De dónde lo van a desaparecer si ellos son parte de ese territorio? Y los israelíes tienen que entender que así como Palestina tiene que ser sensato en no atacar, como lo han hecho en el pasado, sistemáticamente las cuestas extremistas, Israel tiene que retroceder, porque no es posible que los refugiados cuyos hijos y nietos sigan en esa calidad, sigan en esa circunstancia. El derecho internacional no ampara que territorios ocupados suponga para el invasor la ocupación de sus poblaciones con las poblaciones del invasor. Eso no tiene ningún aval jurídico internacional. Entonces, ahí está la mixtura. Y segundo, cuando se delimiten las fronteras y se establezcan las ratios, pues hay que hacerlo pensando en una unidad geopolítica. Es como si usted tirara un tablero y tira los dados. Así no se puede hacer una geopolítica de territorios diseminados. Los árabes israelíes son más o menos como 2 millones. Cuando yo he viajado, porque he viajado hasta el norte por Metula y hasta el sur hasta Taba en Israel, he viajado y he pasado por todas las poblaciones. Y así que tengo que reconocer que los israelíes todos nos han mostrado, todo, no que esto sí muestro, no, todos nos han mostrado. Y eso está muy bien porque teníamos que conocer y mirar el campo como estaba. Yo creo, a la luz de todo lo que he visto, que tenemos que buscar, que se tiene que buscar una suerte de geopolítica más ordenada para establecer las delimitaciones y las demarcaciones con sensatez, que es lo que los dos pueblos necesitan. Gracias. La siguiente pregunta dice, tengo entendido que el actual conflicto surgió porque Israel sigue expulsando palestinos de sus casas para hacer nuevos asentamientos israelíes. ¿Algún comentario? No solamente decir que el tema de los asentamientos judíos y el tema de los refugiados siempre va a ser el leitmotiv, el problema central por el cual ambos pueblos están como están. Por eso es que tienen que sentarse y el Cuarteto de Madrid impulsar primero, ayudar a que Palestina logre la unidad que no tiene y enseguida a Israel para que puedan solucionar el problema. Benjamín Netanyahu ha logrado, por ejemplo, ha salido favorecido, ¿no? Porque ya estaba cayendo, no logró la votación para formar gobierno, ya se iba, y esto que ha pasado lo está fortaleciendo. Bueno, que aproveche eso para coadyuvar a generar unas condiciones donde Israel le diga a Palestina, espero tu unidad para poder sentarnos a negociar. Ahí está el tema central. Y no que en ambos pueblos haya miradas viscerales que no conducen a nada, que no conducen a nada. Tiene que haber elevación y la comunidad internacional tiene que ayudar en esa tarea. Y sí es posible. Gracias. La siguiente pregunta dice, en 1967, debido al desplazamiento de tropas ordenado por el presidente Nasser y ante las amenazas del ministro de Defensa sirio al-Assad,
¿Se puede justificar la guerra de los 6 días como una guerra preventiva ante la amenaza de un ataque inminente de los países árabes? Siempre las guerras preventivas están, digamos, proscritas por el derecho internacional. Y proscribo la guerra de los 6 días como proscribo la invasión que hizo pasando por alto el informe Tenet de Bush sobre Irak, porque la guerra preventiva es la guerra del capricho, no corresponde al derecho internacional. Y así como no corresponde al derecho internacional la guerra preventiva, que no tiene ningún libreto solamente en Estados Unidos de América, también tenemos que condenar todo lo que sea, desde el otro lado, cualquier acción extremista, como una imposición para solventar reglas, todo lo que se ha hecho por el uso de la fuerza extremista o la fuerza del belicismo, son proscritos y negados por el derecho internacional. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué rol juegan otros países como Estados Unidos y países árabes en la solución del problema israelí-palestino? Creo que mucho, y creo que la llegada de Joe Biden, que digamos tiene otro aire, el aire demócrata es distinto a los republicanos, puede ayudar, hay que comenzar, hay que meterse al problema, y yo creo que Estados Unidos con Joe Biden puede llegar lejos. Y Rusia, que está al otro lado, apoyando a Siria como siempre, y a Irán, que forman una suerte de bloque, bueno, pues están allí para generar un equilibrio, porque estos temas se arreglan con niveles de equilibrio, y la Unión Europea y la ONU, que están más bien para hacer las contenciones de carácter universal, deben de coadyuvar a este nivel de relacionamientos. Los árabes, es verdad que los chiitas y los sunitas no se llevan menos que los árabes con los judíos. Usted no ha visto nunca, yo nunca he visto que el Estado Islámico ataque a Israel, por ejemplo. Más ataca el Estado Islámico, el grupo terrorista, quiero decir, como grupo sunita, ataca a grupos chiitas, ¿no? Los chiitas se enfrentan a los sunitas. El mayor enemigo de Arabia Saudita no es Israel, es Irán. Entonces, yo creo que los árabes, los países árabes, tienen que tener otra liga, o digo, otra reunión en el marco de la Liga Árabe para poder buscar un rumbo. Primero, buscar cuestiones homogéneas, de intereses homogéneos y compartidos que que siempre el mundo árabe ha tenido, y volver a ese panarabismo, pero no en contra de Israel, sino más bien para recrear vasos comunicantes donde, conversando con Israel, puedan cada uno obtener provechos para sus frentes internos, y dejar que chiitas y sunitas sigan hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, en esas guerras internas. Sepan ustedes que la mayor cantidad de ataques o de actos o atentados terroristas en el Medio Oriente es entre chiitas y sunitas, antes que con Israel o con Occidente, que son las más conocidas, que quiero decir. Muchas gracias. Y la última pregunta, ¿cree usted que los Estados Unidos es un buen componedor de buena fe? Yo siempre he creído que Estados Unidos de América, o que el hegemón, tiene un rol que cumplir. Yo no diría de buena fe de esa manera, yo diría que Estados Unidos es un componedor según sus intereses, y los intereses deben estar asociados al acto sensato. Y cuando Estados Unidos busca la sensatez, seguramente es porque le ve pues las cosas buenas a uno y otro pueblo. Israel tiene muchas cosas buenas, y los palestinos también. Y ahí es donde está el que tiene más poder, buscar ese sincretismo, y buscar además que en esa suerte de diferencias que pueden tener cada pueblo, no deje de cumplir su rol. Lo que nunca debe hacer el hegemón es perder perspectiva y polarizar las regiones, porque no corresponde a su rol en el sistema internacional. Muchas Muchas gracias, doctor gracias. Rodríguez Mackey, por la interesante presentación y por responder todas las preguntas. Y ahora le dejo la palabra al señor Enrique Anderson para las palabras de cierre y el brindis. Estimado Miguel Ángel, te quedamos muy reconocidos por esta versada charla. Miraba los rostros de nuestros socios y te puedo confirmar que nos has capturado durante esta corta hora.